¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Vamos a comenzar con la charla de ciberseguridad acerca de la protección contra ransomware y malware, que va a estar a cargo de Giselle Oviedo. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo está, Giselle? Excelente, Buen día. excelente. Iniciamos entonces. Sí, por favor. Perfecto. Bueno, les pido disculpas que tuve un problema con mi cama, con mi laptop principal y estoy en una alterna y tengo aquí si no tengo la cámara la tengo dañada. Así es que normalmente no me gusta dictar charlas sin cámara, pero bueno, a veces pasa. Ok, déjenme compartir mi pantalla. Ok, ok. Todos vemos la pantalla, no hay ningún problema. Sí, sí se ve bien. Perfecto. Entonces, bueno, como comentaban, mi nombre es Giselle Oviedo, soy manager de QNAC, ¿no? Y anteriormente hemos estado con el equipo viendo también, porque el año pasado, una serie de charlas. Yo me encuentro en la sede de Estados Unidos de QNAC, ¿no? Y bueno, el día de hoy lo que queremos hablarles es sobre la protección contra el ransomware y el malware específicamente. Yo sé que ustedes tienen una serie de charlas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar específicamente de este punto. Entonces, empecemos conociendo qué es el malware, ¿no? Y por qué es tan sonado, tan conocido. Siempre se habla, muchas veces la gente habla el virus, el virus, el virus, ¿no? Pero al final el virus es un tipo de malware, ¿no? Entonces, el malware es en sí cualquier software que se haya diseñado, ya sea para generar un daño, un robo de información, un secuestro de información, ¿no? Entonces, es un software que un ciberatacante crea para poder generar un perjuicio, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, entonces que el equipo de TI instale el antivirus, ¿no? Bueno, le decimos antivirus, en realidad es antimalware, ¿no? Que el equipo de TI instale el antimalware. Sí, efectivamente, tenemos antimalware, ¿no? Las empresas tenemos antimalware, pero así como van saliendo distintos nombres que son versiones de los malware, pues si no tenemos el antivirus actualizado o si por ahí crearon un nuevo malware que todavía como quien dice el antivirus no tiene la cura, pues probablemente podríamos tener serios problemas. ¿Por qué? Porque puede que nos llegue un correo con un archivo, con un link o algo que traiga ese malware y nos puede generar grandes perjuicios, ¿no? Como decíamos, robo de información o bloqueo de las operaciones, ¿no? Entonces, ese es en sí el malware, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Tipos de malware, como les decía, muchísimos. El famoso virus, cuando decimos antivirus, el virus, el virus, el virus, no, en realidad hay muchos tipos, ¿no? Y virus es uno de tantos malware, ¿no? O sea, la palabra correcta es malware, ¿no? El virus y los gusanos, pues son cuando le das clic a algún tipo de archivo o algo y se propaga rápidamente por toda la red. Viaja rapidísimo por toda la red y puede ir generando este daño a un grupo de computadoras, a toda la red completa, porque va así de manera rápida, ¡pum!, viajando por toda la red, ¿no? El troyano puede aparecer como un archivo que parece que sí es real, pero en realidad no lo es, ¿no? Por ejemplo, llegó la factura del tal servicio, o llegó una orden de compra, o llegó la lista de los que ganaron un sorteo de recursos humanos. Parece que fuera algo real, pero en realidad bueno, viene de caballo de Troya, ¿no? De que dentro tiene algo escondido, ¿no? El spyware, le das clic a algo, por ejemplo, y se te instala un software espía que va viendo lo que haces, que va de la mano un poco con el keylogger que registra lo que tecleas. Entonces, a veces, por ejemplo, siempre digo, cuando alguien le da clic a algo extraño o ingresa sus credenciales, sí, a veces dices, no pasó nada, ¿no? No me voy a preocupar. mm, sí deberíamos preocuparnos porque puede haber algo que simplemente se ha instalado y esté espiando mi máquina o algo que está registrando, como el keylogger, lo que yo tecleo. Imagínense, se registran las contraseñas, se registra muchísimo tipo de información, ¿no? Entonces, ese a veces, no, no pasó nada, todo está bien, le di clic y mi máquina no hizo, ni siquiera parpadeó. No es tan cierto porque hay muchísimos tipos de malware, ¿no? Se dice muchas veces que un ataque, un ciberataque en sí, puede durar hasta casi 4 meses. Y uno dice, 4 meses, y dice, no, pues estás loca, ¿qué empresa puede aguantar 4 meses? No,
A veces el malware se instala el día 1 y puede estar hasta 2 meses rondando, buscando vulnerabilidades, dando cosas, como quien dice, pasando ahí sin que lo vean, escondido, ¿no? Y de aquí a 2 meses ejecuta el ciberataque y luego, bueno, el ciberataque dura un tiempo y luego hay todo un proceso de forenses, de limpieza que puede tomar hasta un mes cuando el ciberataque es muy grande, ¿no? Entonces, por eso es muy importante siempre cualquier cosa extraña que haya sucedido, pues notificar. Y el ransomware, pues, es el más peligroso de todos los malware. ¿Por qué? Porque el ransomware lo que hace es secuestra la información, ¿no? Así como a uno pasaba antes, ay, me secuestran a alguien de mi familia y me llaman a pedir un rescate, ya es lo mismo, pero con la información. Secuestran mi información y piden el famoso rescate. Es un secuestro de mis datos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Me va a llegar el ransomware, de repente un archivo, como decimos, un tipo troyano, yo abro el archivo y me encripta la información. O es un Excel, le doy a habilitar macros y ¡flu! Encripta toda mi información, ¿no? Me bloquea los archivos y me pide dinero, ¿no? Hoy en día hay ransomware, bueno, a grandes empresas, a bases de datos, ¿no? Pero también hay ransomware que pueden bloquear mi celular, ¿no? Y me van a pedir igual un rescate. Este rescate me lo van a pedir en bitcoins para poder devolverme la información, ¿no? Y obviamente me lo piden en bitcoins para que no haya una trazabilidad, ¿no? Con el bitcoin no hay trazabilidad. Entonces, efectivamente, el ransomware, el pago, pues pasa sin mayor problema, ¿no? Entonces, el ransomware lo que va a hacer esto, encriptar y bloquear mis archivos. ¿El ransomware es peligrosísimo? Sí, hoy en día hay muchísimos ransomware y han habido escenarios en los que, bueno, uno dice, encriptó la base de datos de clientes, ¿no? Pero bueno, tengo que hacer mis procesos de recuperación. Restauro el backup. Han habido escenarios en los que encriptó la base de datos de clientes y encriptó el backup, ¿no? Entonces, problema serio, ¿no? Han habido empresas que han tenido indisponibilidades por más de 40 días. Yo me acuerdo que en la época del COVID, una aseguradora grande en España tuvo un ataque de ransomware durísimo y en el peor momento del COVID. Y le costó 45 días volver al 100% de sus operaciones. O sea, fue tan duro que ellos ya decían, oye, ya sentimos que no vamos a, como quien dice, a sobrevivir de esto, ¿no? Entonces, el ransomware es el más peligroso de los malware porque te puede generar perjuicios muy grandes. Hay empresas medianas, pequeñas, que han tenido ransomware, no han tenido planes de contingencia y luego recuperarse ha sido muy, muy difícil. Entonces, lo que buscan es bloquear mi información, bloquear de datos, correos, hay de distintos tipos de alcance, como les decía, algo como solamente acceder a tu correo, a esta base de datos, o como accedí a miles de bases de datos, ¿no? Y lo que va a hacer es que tú no tengas acceso y te pida el rescate, ¿no? Entonces, se vuelve un gran problema hoy en día que dependemos tanto de la tecnología, hoy en día que hablas de hospitales que están digitalizados y que yo me acuerdo que hace mucho tiempo veía una serie médica en la que le atacan con un ransomware y no podían acceder al lugar donde están las medicinas, no podían acceder a las historias clínicas. Y eso no está lejos de la realidad, ¿no? Cada vez estamos más digitalizados, cada vez dependemos, por lo tanto, cada vez tenemos que hacer más este tipo de charlas para conocer cuál es el riesgo y tenemos que tener más planes de respuesta frente a un ataque de este tipo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema hoy en día también cuando hay un ransomware? Que no solo me cifran la información, sino como dice abajo, extraen la información, la cifran y luego no solo me dicen, ¿quieres recuperar tu información? Págame tanto. Para que yo no la publique, págame tanto. Porque si no, yo publico la información de tu empresa y claro que te voy a generar un problema reputacional, ¿no? Entonces, hoy en día, cuando hay un ransomware, se roban la información, la quieren publicar o a veces la publican y te cifran la información y cada vez la cosa se vuelve más completa, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona en sí el ransomware? Nace normalmente con un phishing, ¿no? El famoso phishing en el que me llega el correíto diciéndome, mira, Giselle, ganaste algo, mira, ve si te ganaste ese sorteo, mira, abre este regalo que tenemos para ti, llega por el famoso phishing. Entonces, ¿por qué hay que tener cuidado? Porque
llega por un phishing, ¿no? Entonces acuérdense que siempre el phishing es el que inicia casi más del 90% de los ciberataques más grandes, nacen con un phishing que luego aprovecha otras vulnerabilidades. Por eso es un trabajo conjunto y por eso siempre decimos que seguridad al final es una tarea conjunta, ¿no? Entonces llega el phishing. Abro el archivo y automáticamente ya el equipo está infectado, ¿no? Descargas el archivo le das clic al enlace, ¿no? Y automáticamente el código malicioso, conocido como el exploit, se ejecuta y te sale la famosa pues pantalla negra, la calaverita, la cara de Anonymous, ¿no? Diciéndome, tenemos secuestrada tu información, ¿no? Entonces ahí mismo te va a salir, requiere un pago de tantos bitcoins. Ahí entra un tema bien interesante, porque a ver, la sugerencia siempre es no pagar, tener más bien tus procedimientos de contingencia funcionando bien. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas que en su momento ha pagado, ¿no? No ha recuperado su información. ¿Por qué? Porque al final estás como cuando te roban tu carro, que le pasó a un amigo, y le dice, mira, dame tantos $, por recuperar tu carro. Y cuando fue a recuperar su carro, pues su carro era la cuarta parte de su carro, ¿no? Ya la habían desmantelado. Entonces le digo, bueno, entonces que estás negociando con un delincuente, ¿no? Entonces es lo mismo aquí, estás negociando también con un delincuente, alguien que te ha robado tu información. Entonces lo más seguro es que te va a devolver la información parcialmente. Luego tú vas a tener que recontravalidar si en verdad te la devolvieron toda, ¿no? Y luego te va a pedir más dinero. Entonces puede volver un círculo vicioso larguísimo de intentar recuperar tu dinero. Entonces por eso se dice que lo mejor es tener tus procedimientos de contingencia para poder volver a tu estado como tal, ¿no? Otro dato importante, por ejemplo, que en Estados Unidos está prohibido pagar el ransomware. Tú normalmente si tienes un ciberataque debes notificarlo a una agencia estatal para ver cómo ellos te pueden ayudar. Normalmente te dicen que si tú estás pagando pues por recuperar tu información, estás cometiendo al final un delito porque estás contribuyendo al tema de que esto se siga dando y la gente siga pagando, ¿no? Entonces, por eso muchas veces, cuando son ataques muy grandes, el FBI interviene a veces con su parte cibernética en todo este tema de apoyo al tema del ransomware, ¿no? Entonces, como les digo, les va a pedir un pago, ¿no? Estos archivos están cifrados. ¿Y qué te va a dar? Supuestamente lo que te va a dar es la clave para romper el cifrado, ¿no? Si tú pagaras, te va a dar la clave para, eh, para romper el cifrado, ¿no? Entonces, obviamente, como les digo, va a cifrar documentos, va a cifrar base de datos, va a cifrar muchísima información dependiendo del alcance del ransomware. Hace poco estuve con un cliente aquí, justo en Estados Unidos, que era una empresa de seguros muy chiquitita, 8 personas. Ellos tenían un software, un SaaS, ¿no? Que habían adquirido, que era su CRM, y alguna de las operadoras le llegó un correo extraño, le dio clic y automáticamente al dueño de la empresa le llegó el famoso tenemos tu información, ¿no? Entonces él me llamó, menos mal teníamos los backups, le dije, mira, acá no negocies tanto. Al parecer en ese caso, yo sospecho de cuando hicimos el análisis, de que era como podríamos decir, un ransomware asustatorio, ¿no? En realidad no tenían, creo que tanto acceso a la información, pero también se da eso, tratan de asustar a las pequeñas empresas, ¿no? Paga, 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 ¿no? Al final nosotros con ellos logramos recuperar su información, le dije, obvia esto, hicimos una limpieza, unas validaciones, una charla de concientización, ya, pero es muy importante tener claro que si la solución no es pago. Hoy en día existen muchos ciberseguros que te ayudan justo contra el tema del ransomware, pero una de las cosas que los ciberseguros te dicen bien clarito y no te cubren es, yo no cubro pago de rescate. Te ayudo con tu proceso de recuperación, restauración de datos, el análisis forense, las pérdidas que tengas por la indisponibilidad en ese periodo, pero yo no pago, ¿no? Por el mismo tema que les digo que muchas veces se puede considerar que se está contribuyendo, como quien dice, con la delincuencia. Entonces, no sé, a veces no se da, ¿no? Entonces, ¿cómo llega este temido ransomware a nuestros equipos? Pues lo más común, con un correo, ¿no? Un phishing o un smishing, ¿no? Hoy en día, acuérdense que, bueno, los phishing cada vez son
mejor hechos. Existe el spear phishing, que es el phishing dirigido. Acuérdense que el phishing es el general, manda un correo masivo. Yo no tengo cuenta en el Banco de la Nación, me llega un correo del Banco de la Nación. Ese es un phishing masivo. Pero hoy en día existe el spear phishing y existe el spear phishing ahora repotenciado con inteligencia artificial. Antes tú tenías una persona detrás buscando, ay, ¿qué le gustará a Giselle? Ay, ¿qué le gustará a Alexis para generarle un phishing? Porque le quiero robar a Alexis, porque yo sé que él puede ayudarme a llegar con sus accesos a tal servidor, ¿no? Entonces, antes alguien tenía que ir investigando información de Alexis, hoy en día ya no, hoy en día hay ataques de phishing potenciados con inteligencia artificial que lo que hacen es capturar la data y generarle un phishing personalizado. Entonces ya no necesitas tanta gente, sino una serie de máquinas perfilando a muchas personas. Y vamos a lo mismo. Oye, ¿cómo tienen mi información? Pues la información de todos nosotros. El Internet sabe de nosotros más que nosotros mismos probablemente, porque Facebook, Instagram, LinkedIn y todas las redes habidas y por haber tienen muchísima información. Si no la protegemos, va a haber muchos datos. Ay, a Giselle le gusta el tema de la adopción de perritos, hazle un phishing relacionado. Entonces, cada vez los phishing son más perfectos, ¿no? Una vez un cliente me decía, ay, la charla de phishing otra vez. Y yo le digo, sí, pero es que ya tenemos que hablar de lo nuevo que hay, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que protegernos? Entonces, el ransomware puede entrar por un phishing, un spear phishing, y es muy importante entonces siempre estar actualizado y participar en este tipo de charlas de las tendencias por las cuales hoy día nos podría llegar un ciberataque. Contraseñas débiles, alguien que acceda a nuestra cuenta, porque resulta que tengo 1, 2, 3, 4, 5, ayer estaba dictando también una charla a un grupo de microempresarios, y claro, una de las cosas que me decían, ay Giselle, yo tengo la misma contraseña y facilita para todos, ¿no? Entonces, bueno, hay que cambiar ciertas prácticas. Una persona que es una empresa chica, pero una empresa que manejaba clientes y clientes de muy alto perfil. Entonces le decían, oye, con mayor razón, hay que hablar del tema de las contraseñas, ¿no? USBs infectados, ¿no? Cada vez, bueno, si bien tenemos los bloqueos de USBs, igual hay que tener mucho cuidado porque un USB puede generar algún problema. De hecho, que yo me acuerdo que hace muchos años en las conferencias, en las charlas, uno regalaba USB a sus clientes hasta que luego decíamos, como que no es buena idea, ¿no? Si nosotros decimos no metas un USB desconocido, no les deberíamos regalar USBs, ¿no? Tengan mucho cuidado con los USBs, ¿no? Y las páginas web comprometidas. Puedo entrar a una página en la cual ya está vulnerada, que al acceder yo a esa página, al descargarme algo de esa página, ya viene con un malware, porque la página como tal ya está comprometida, ¿no? Por eso siempre les decimos, si van a descargar una aplicación o algo, por favor, de canales autorizados, no estén descargando de sitios que no son, porque podría ser un riesgo, ¿no? Porque de esa forma nos podría estar también llegando el ransomware. Entonces, como verán, muchas de las cosas que en su momento se les ha hablado en otras charlas impactan en que este ransomware pudiera materializarse en nuestra compañía. Entonces, hablemos de algunos casos. Bueno, el más sonado fue el famoso WannaCry, uno de los primeros ransomware, así que sonó a más no poder, en el 2017. Infectó a millones de países. El caso más sonado aquí fue Telefónica España. Nació con WannaCry, que empezó ahí, y luego se propagó en todas las 6. Me acuerdo que en esa época yo trabajaba todavía en Telefónica del Perú, y eso fue bastante sonado. España fue de los más afectados, en Perú fue algo parcial, ¿no? Ya luego, obviamente, la gente empezó a ver que esto era algo grave y empezamos a poner todas las medidas de contención necesarias, ¿no? Pero afectó durísimo a Telefónica, fue uno de los primeros ransomware, y luego afectó a otras empresas, pero el caso, como les digo, más sonado fue de Telefónica, que en verdad bloqueó muchísimos sistemas, nos generó algunas indisponibilidades, ¿no? Y ahí nació con mayor fuerza el tema de cuáles son mis procedimientos de contingencia, cómo respondo ante esto, ¿no? El CryptoLocker, ¿no? En el 2013 fue muy conocido en el 2013, pero claro, el impacto que tuvo WannaCry en el 2017 por Telefónica es como se dice, el más sonado, ¿no? El CryptoLocker, si bien es más antiguo, ¿no? Igual, ¿no? Era un ransomware que apareció en el 2013 y lo mismo, ¿no? Cifraba los archivos, ¿no? Y te pedía un rescate. Este sí considerado uno de los primeros, efectivamente. WannaCry fue el más comercial, porque obviamente eso cruzó muchísimo, pero CryptoLocker también fue un ransomware bastante sonado, ¿no? DarkSide es, lo que pasó aquí es que el grupo DarkSide como tal
En realidad lo que hizo fue generar un ciberataque en el 2021 en una empresa que acá es Colonial Pipeline, que es una empresa de oleoductos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Paralizó Colonial Pipeline, ¿ya? ¿Y qué provocó? Problemas gravísimos para el suministro de combustible acá en Estados Unidos. Imagínense lo que es eso, porque en este país que todos tenemos que tener autos, si no, no te puedes mover, ¿no? El tener un problema de combustible es una cosa gravísima, ¿no? Ellos pagaron, de hecho que ellos pagaron y tuvieron el gran error de pagar en la desesperación. Fue uno de los casos más sonados porque pagaron y automáticamente tuvieron todo un problema legal. Encima les devolvieron la data a medias, al final tuvo que participar el gobierno para tratar de recuperarlos, y a raíz de eso fue mucho que se dio esto que les digo, no se paga, ¿no? Que te dicen en todas las, estos no se paga, repórtalo y vamos a ver, pero no se paga, puede ser considerado hasta un delito dependiendo del elemento. Colonial Pipeline tuvo este gran problema, ¿no? Y fue a raíz de eso que en realidad pues el gobierno federal aquí se metió a que no paguen, a intervenir, a participar cuando hay este tipo de ataques de ransomware. De hecho, que si por ejemplo aquí en la Florida uno entra al Florida, como quien dice, el lugar donde todas las empresas, como quien dice, una cámara de comercio, tú puedes, hay unos canales para reportar cualquier problema de ransomware que tú tuvieras, ¿no? En general, seas la empresa que seas, ¿no? No que solamente la empresa del Estado, no, en general, ¿no? Y el Conti también fue una banda de ransomware muy activa en los últimos años entre las épocas de pandemia, ¿no? Y atacó a millones de empresas, ¿no? La pandemia explotó muchísimos temas de ransomware, ¿no? Se bloqueó muchísima información, como les digo, este caso de esta empresa que fue muy sonada, no me acuerdo el nombre, pero que Grupo Caixa creo que es este grupo de seguros, atenciones, y que en verdad ellos mismos decían, salió su CEO a hablar a decir, en verdad no sabemos cómo recuperarnos de esto, ¿no? Luego han habido múltiples empresas, ¿no? Que han tenido estos problemas, han tenido empresas comerciales como una IKEA, que en su momento también ha tenido esto, sobre todo en épocas de Black Friday, ¿no? Imagínate que te cifren tu información en épocas de Black Friday, ¿no? Sobre todo en esas épocas en que Black Friday era pues un solo día. Hoy en día ya por lo menos el Black Friday acá en Estados Unidos empieza el 10 de noviembre y continúa hasta el día oficial de Black Friday, pero antes, que era un solo día y que era el día en que todos se ponían en las puertas y corrían para comprarse su televisor nuevo, imagínate que ese día te bloqueen y no puedas acceder a tus equipos, ¿no? O sea, tremendo perjuicio, ¿no? Entonces, cada vez estos nombrecitos y estos grupos están evolucionando, ¿no? En su momento fue WannaCry, en su momento fue CryptoLocker, hoy en día existen muchos nombres, y esa es la razón por la cual uno tiene que mantener actualizado su antivirus, ¿no? Porque el antivirus es lo más importante, ¿no? Para podernos proteger. ¿Por qué? Porque como les digo, es como quien dice la cura, pero luego la enfermedad evoluciona, hay que hacer la cura, la enfermedad evoluciona, hay que hacer la cura. Entonces, como quien dice una batalla entre el bien y el mal, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ayudar manteniendo esto actualizado. En Perú también ha pasado, al ejército del Perú le robaron información, igual que al Grupo AGE, a Protecta y a muchas empresas más, muchas veces con ransomware, robos de información hay cada rato, y estas son cosas como los que uno ve en la dark web, o que te llega el mensaje diciéndote tengo tus datos y ahora cómo te los devuelvo, y empieza una negociación bastante compleja y bastante desagradable, ¿no? Entonces, ahí como ven en ese que dice Medusa Blog de AGE, es un ejemplo de cómo más o menos se ve cuando te ponen el contador para el pago del ransomware, porque te dan un plazo, entonces te dicen, mira, como quien dice, el relojito empieza a sonar, ¿no? O cuando entra a la dark web, nosotros hacemos mucha cibervigilancia y para muchos de nuestros clientes estamos viendo, oye, cómo se va desempeñando la cosa, ¿no? Y encontramos información. A veces el cliente no sabe que su información está ahí, ¿no? Muchas veces decimos, las empresas no saben que ya han sido atacadas porque a veces de repente no tienen las herramientas para estar monitoreando y sabiendo que, oye, mira, tenemos un problema.
¿no? Pero cuando hay estos monitores de cibervigilancia, más bien volteamos a la inversa, ¿no? Mira, por si acaso, tu data. Entonces hay que establecer nuestros procesos de cómo vamos a darle de baja a eso, cuáles van a ser nuestras estrategias de respuesta y todo eso. Entonces, en Perú, lamentablemente, cada vez se escuchan más estos casos, ¿no? Y ya no es algo que antes decíamos, ay, solo le va a pasar al sector financiero porque es el único que quieren. No, todos tenemos datos personales, todos tenemos información de clientes, todos tenemos datos financieros, todos tenemos distintos datos que en el mercado negro valen oro, ¿no? Y que obviamente son la motivación para que un ciberdelincuente los tenga, ¿no? Entonces, hay muchas cosas de robar datos, hay muchas cosas de encriptar la información para que me pagues y generar obviamente esa necesidad y al final va a haber mucha gente que va a pagar. Quizás hay empresas que ya tienen este esquema bien claro de no pagar y cuáles serían mis respuestas, pero si no eres una empresa que tenga este esquema claramente definido, en el momento que te digan págame, tú vas a pagar, ¿no? O sea, la desesperación siempre va a ganar. El caso de Interbank también va de la mano mucho con lo que sucedió, un ransomware también, bloquearon información, pero filtraron los datos de Interbank, más de 3 teras de información filtrada, ¿no? Más de 3 teras de información filtrada, ¿no? Estuvo ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿No? Y de hecho que ahorita justo estamos preparando un tabletop para un cliente y una de las cosas que hablábamos es que sí, se filtró datos, pero yo me acuerdo que en las noticias salía, se filtró hasta el CBV de mi tarjeta. Ya, pero se supone que una empresa, como un banco, no puede tener los CBVs de la empresa porque hay un tema PCI, para eso está la procesadora de tarjeta. Pero claro, cuando empiezan las noticias, todos somos especialistas, ¿no? Entonces empiezan las, no, que resulta que sí, que esto, que el otro, y empieza el problema, ¿no? Entonces, ¿aquí qué pasó? Yo creo que en Interbank el gran problema fue, bueno, hay una línea de tiempo ahí en que empiezan unas negociaciones y habladas con el delincuente, ¿no? Y en vez de ellos en su momento salir a decir, hay un problema y qué hacemos, creo que hicieron muy largo el tema de la negociación, pero que obviamente al final no iban a pagar y se hizo muy mediático, esto de acá se filtró rapidísimo. Lamentablemente hoy en día las redes sociales ya hacen que tú no escondas nada, ¿no? O sea, tú lo que tienes ahora que tener es una capacidad de respuesta rápida, no solo para recuperarte, sino también esa capacidad de respuesta para decirle a sus clientes, tranquilos, todo está bien. Yo me acuerdo que a la semana nomás pasó algo con Pacífico y a mí me gustó mucho su respuesta porque fue rápida. Señores, sí, efectivamente hemos tenido una filtración, los datos que se han filtrado son estos, pero tengan la tranquilidad que son datos generales, tengan la tranquilidad que no sé qué. Entonces ya eso te da algo distinto a que empiece la peliculina, ¿no? Entonces, en Interbank, uno de los más grandes problemas yo creo que fue que su capacidad de respuesta, siendo una empresa grande como es, yo creo que no fue la adecuada. Quizás han habido algunas cosas, obviamente, deben haber habido muchas oportunidades de mejora, ¿no? Y esto nace de un tercero que es el que tiene los accesos y por ahí ingresa el malware. Entonces al final termina siendo, si bien el ataque fue un ransom, una parte de ransomware, una parte fue de información, nació desde un tercero. Ven como todo al final todo se va mezclando, ¿no? Cuando hacemos nuestra charla, que el phishing, que no sé qué, todo se va mezclando y te lleva a qué, a lo que no queremos, ¿no? Que aparezcamos en las noticias diciendo que se robaron nuestros datos, que no pudimos responder, que el ciberatacante paraba publicando cosas de las veces que negoció, ¿no? Entonces, que se veía un desorden dentro de la empresa, ¿no? Es lo que uno no quiere, a lo que uno no desea llegar. Hoy en día se dice que las empresas no es que nunca van a ser atacadas, sino como quien dice, están esperando cuando me toca que me ataquen, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener nuestras capacidades de respuestas claras. Por eso hoy en día tenemos muchos ejercicios de tabletop, muchos ejercicios de gestión de incidentes, de pruebas, de playbooks de seguridad y cosas que nos permitan tratar de mitigar el impacto de un ciberataque y estar en la capacidad de responder operativamente, de manera ejecutiva también. Los voceros, las comunicaciones, involucran a la prensa, responder a la prensa de la mejor manera posible y no generar un problema en el cual, no, yo no respondo o yo digo una cosa, tú dices otra cosa y al final lo que se genera es un perjuicio, ¿no? Entonces hay que tener muchísima información, mucho cuidado con esto. Casos hay muchos, yo como les dije, Interbank es uno de los más sonados y de lo que yo creo más fuerte atacó a la industria de la banca. Si bien han habido otros
filtraciones, yo creo que la de Interbank fue la que tuvo un tema más mediático. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de un ataque ransomware? Pues perdemos información, ¿no? La de nuestros clientes es dolorosísima, ¿no? Si soy una empresa de salud, hay datos médicos, imagínense, si soy una empresa procesadora de tarjetas, hay datos de tarjetas de crédito, entonces hay muchísima información crítica que podría verse afectada. Paralizamos nuestra operación, como les digo, me bloquean la página de clientes, no puedo vender, me bloquean la de cobranza, no puedo cobrar, ¿no? Me bloquean la de facturación, no puedo facturar, ¿no? Hay una indisponibilidad que obviamente me va a generar ciertos problemas. El daño a la reputación para mí es el más doloroso. ¿Ya? Hoy en día, como les decía, en un mundo que todo es redes sociales, que las noticias llegan y se transgiversan, pues el daño reputacional es el crítico, por eso se prueba mucho en los escenarios de crisis cómo respondería la empresa, el área de comunicaciones, el vocero legal, ¿no? El community manager, porque al community manager también lo van a agarrar de punto escribiéndoles, no veía la página de Facebook y de Instagram de Interbank y eso era pobre community manager, pero igual tiene que haber un protocolo de respuesta de todos estos puntos para no quedar mal, ¿no? Entonces, y evitar daño a la reputación siempre va a haber, pero que sea el menor posible, ¿no? Multas y sanciones, recuérdense, hay una autoridad protectora de datos personales, todos tenemos bancos de datos personales, en caso de una filtración fuera de todos los problemas que hemos mencionado arriba, vamos a tener un problema con la autoridad protectora de datos personales, ¿no? Y a veces se puede meter Indecopy, acuérdense en Interbank, aparte de la SBS que tenían, entró Indecopy y entró la autoridad protectora de datos personales. Por muchos lados nos pueden caer multas. Hay empresas que a veces tienen información de otras empresas y tienen cláusulas de que si tú tienes alguna filtración también me vas a tener que, te voy a sancionar. Imagínense, te pueden llegar sanciones por millones de sitios, ¿no? Y bueno, los otros costos que vienen de recuperación del incidente, las investigaciones, el análisis forense. Hay empresas que tienen unas empresas de manejos de crisis, los abogados, si tengo que pagar también las primas de los seguros, ¿no? Hay muchísimos costos, ¿no? Que son altísimos, por lo tanto hoy en día un ciberataque puede costar muchos millones a una empresa, porque no es solamente, ay, tengo que contratar a la forense, hay muchísimos costos, hasta el costo de oportunidad de la parálisis operativa, ¿no? Entonces, hay muchísimos costos ocultos. Entonces, ¿qué podemos hacer para protegernos? Pues siempre les digo, señores, por favor, duden de los correos extraños, un correo que no estaba esperando. Así como dicen, puede parecer que es de tu jefe, pero te suene raro, ¿no? Qué raro, a mí, Alexis nunca me pide las cosas así, ¿no? O qué raro que Alexis me esté pidiendo esta información por acá. Validemos, ¿no? Llamamos, validamos, ¿no? O sea, es muy importante tener ese tipo de cosas. Hoy en día hay ataques dirigidos de los altos ejecutivos y es muy gracioso porque ya hasta los altos ejecutivos, estamos diciendo, tienen que tener como quien dice, su santo y seña, ¿no? Para que hoy en día con los DIF y con los cambios de voz, de llamadas, de audios, la gente hace de todo, ¿no? Entonces, siempre desconfiemos. Yo siempre digo, por favor, validen, entren a su página del banco, llamen a recursos humanos si tienen dudas, llamen al área de ciberseguridad, validen, ¿no? Nunca abran también los archivos de algo que no estaban esperando, ¿no? Ay, mira, que me gané este sorteo, Y yo nunca participé en ningún sorteo, pero bueno, me lo voy a abrir. Tengan cuidado, insisto, va de la mano con lo de arriba, validen, desconfíen, validen, ¿no? Usen contraseñas robustas, ¿ya? Y con lo que yo voy con robustas es siempre el consejo de que si les gusta un libro, pues usen ese libro, pero cambien A por 4, y por 1, pónganle por ahí un hashtag, ¿no? Pero usen algo que se vayan a acordar. Ah, mi libro favorito me lo voy a acordar, ¿no? Pero claro, de repente es bastante largo, pero puedo generarle un artificio que no me haga tan complicada la cosa, ¿no? Porque a veces eso de que los digo, vete inventando la contraseña A, Michi, B, con Y, comillitas y no sé qué, no, eso nadie se lo va a acordar. Entonces, ¿a qué llegamos? A que luego me anotes la contraseña en un post-it y lo mismo que nada. Entonces, tratar de utilizar mi canción favorita, mi libro favorito, ¿no?
Activemos la verificación de 2 pasos, el famoso MFA, en el cual yo sé que a veces es pesado, que tenga que esperar que me llegue un mensaje o un correo, ay, me pide MFA 20 veces, es una medida de seguridad. Si alguien tiene tu usuario y contraseña, pues no tiene la llave completa, tiene la mitad de la llave porque le falta el MFA. Si los llaman para pedirle su MFA, no lo den. Hay muchos ciberataques en que primero te pongo el phishing, ya tengo tus credenciales, te llamo y trato de engañarte para que me des el MFA, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y reporten cualquier comportamiento extraño. Como les digo, le dieron clic a algo, no pasó nada, o ingresaron sus credenciales, ay, no pasó nada, reporte. Es 1000 veces mejor decir, oye, mira, ¿sabes qué? De seguridad, hice esto, puedes revisar mi máquina, puedes validar, este es el correo que me llegó, las áreas de seguridad tienen forma de validar si era un correo legítimo o no, si parece un phishing, entonces estableceremos las medidas de seguridad necesarias, ¿no? Porque es mejor que yo me entere antes a que yo me entere cuando ya pasaron 3 meses, el incidente se materializó y resulta, oye Giselle, ¿por qué nunca avisaste que habías dado clic al lugar equivocado? Entonces, acostumbrémonos a reportar, ¿no? Si tenemos una duda, notificarla. Yo siempre he dicho en las áreas que he trabajado, cuando me ha tocado estar en área de ciberseguridad, yo digo, escríbanme nomás, no se mortifiquen, llénennos la bandeja sin ningún problema, porque yo prefiero 1000 veces que estemos comunicados, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de esto? Que la ciberseguridad es una tarea conjunta. ¿Ya? No solo es el área de TI, el área de seguridad, que ellos se encarguen, no. Nosotros podríamos generar un perjuicio dando un clic equivocado, que le presté mi laptop a mi hijo y que mi hijo descargó cosas, X cosas podrían suceder. Entonces, la ciberseguridad es una tarea en conjunto, ¿no? No es un tema aislado y por eso son estas charlas, por eso son las actividades que hacemos y que damos porque es importante que todos conozcamos, ¿no? Como dice ahí, ustedes son la primera línea de defensa. Ustedes les llega un correo, ustedes van a saber si hay algo extraño. Oye, esto no es normal, ¿no? Reporten, ¿no? Insisto, ustedes son los primeros en darse cuenta. Si bien como seguridad tenemos una serie de herramientas y cosas para monitorear, nos tienen que ayudar porque no podemos ir al mismo, como dice, nivel de los atacantes. Los atacantes van súper rápido, ¿no? Entonces, a veces, pues, si somos 1 o 2 personas en ciberseguridad, pues nos podemos llevar el control de toda la compañía. Entonces, ustedes son nuestra primera línea de defensa y ustedes son las personas que nos ayudarían, ¿no? Y hay 3 compromisos que tenemos que llevarnos el día de hoy. Antes de hacer clic, consulte. Yo lo cambiaría por valide, ¿no? Valide, porque siempre digo, se te salió que tu cuenta en Netflix se bloqueó, entra a Netflix. ¿No? Te salió que tu cuenta de Microsoft, entra a tu portal de Microsoft, ¿no? Entonces consulten, validen, tengan esa duda, ¿no? No es que seamos paranoicos y miedosos, pero sí validemos, verifiquemos, ¿no? Ante algo extraño, reporten, como les digo, así sea algo que les van a decir, no, mira, esto no era nada, yo prefiero 1000 veces que reporten, ¿no? Y que hagan la consulta que necesitan y cuiden sus contraseñas, sus ID, sus identidades, ¿no? Es muy, 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 pero muy importante que tengan esa protección. Entonces son 3 compromisos, consulten, validen, ¿no? Cualquier cosa reporten y por favor protejan sus contraseñas. Acuérdense que sus contraseñas es la llave de acceso a tu casa y tú puedes tener tu casa muy, muy, muy protegida, pero si yo te di la llave, ya estas protecciones voy a pasar sin ningún problema. Si me diste el código de la alarma, me diste la llave, me diste cómo apagar todas las cosas, cuál es la clave cuando me llame el de la alarma, ya voy a entrar sin ningún problema y voy a generarte un perjuicio, ¿no? Entonces, ¿qué nos llevamos el día de hoy? ¿No? Que la seguridad no es un destino, es un camino que recorremos juntos cada día, ¿no? Entonces, una reflexión al final que es importante, ¿no? O sea, la seguridad la hacemos todos. Y yo siempre digo, y me encanta, y bueno, ya me habrán escuchado decir esto miles de veces, de que seguridad es un tema que tienen que conversar
en su empresa y en su familia. Porque esto de los ransomware puede suceder en la empresa como puede suceder en tu casa, que a ti mismo te generan un perjuicio. Entonces, estas cosas que aprendan, siempre llévenla con su familia, porque hoy en día la juventud, los adultos mayores, todos estamos expuestos a este tipo de ciberataques y es muy importante que estemos siempre pendientes. Y bueno, eso es un poco lo que teníamos para hoy. No sé si tengan dudas o consultas. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? ¿No tienen dudas, consultas? Bueno, si no tienen dudas, consultas, saben que como CUNAC siempre estamos a su disposición y que bueno, nos pueden contactar vía Alex o vía el equipo para cualquier duda y siempre, por favor, comuníquense con el equipo de TI para cualquier cosa que tuvieran. Muchísimas gracias por su participación, más bien. Muchas gracias, Giselle. Gracias a todos por su asistencia. Muchísimas gracias.